Don't look at it. Buenas tardes, Dios les bendiga. Aún restan un par de minutos para iniciar en esta hora. Vamos a dar la oportunidad a que se conecten algunos de nuestros hermanos y amigos. Hola. No sé. Estaba diciendo. Aquí estamos. Dios diga, 6 de mayo. 6 de mayo. This is something about request to appear in this live video. Yo siempre he querido saber qué pasa cuando dice en que le piques como para estar en vivo también. ¿Qué acaba de decir? Dice, ¿te gustaría aparecer en el video en vivo de César Guajardo? ¿Dónde? ¿No tienes tú que...? Put your foot down. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a todos una vez más. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Dice no answer, no hay respuesta del video, dice. Está bien, como quieras, pues. ¿Qué? Una barra blanca. Dios les bendiga en esta hora. No sé, así está. Vamos a dar inicio, hermano. Yo creo que ya es hora. Bienvenidos una vez más a cada uno de ustedes. Agradecemos a nuestro Dios por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes. No sé. Pues aquí se me avientó. Sí. Bueno, vamos a dar inicio en esta tarde, en esta hora. Estamos agradecidos con nuestro Dios, principalmente por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes y poder llevar a cabo esta transmisión en esta tarde. Vamos a hacer una oración para comenzar y luego entonaremos algunos cantos también para así después continuar con nuestro estudio en la segunda epístola de Timoteo, perdón, la primera epístola, capítulo 2, primera de Timoteo, capítulo 2, donde vamos a continuar el día de hoy. Así es que agradecemos a cada uno de ustedes por su presencia y bueno, vamos a orar. Eterno Dios y buen Padre, le damos las muchas gracias por todas sus bendiciones. Gracias, Señor, por esta oportunidad también que nos da de estar reunidos en esta hora con el único propósito, Señor, de poder estudiar su santa palabra, poder unirnos en la oración y en los cantos también. Suplicamos su bendición para todos y cada uno de nosotros que estaremos presentes desde nuestros hogares, Señor. Bendiga, Padre, el propósito con el cual nos hemos reunido.
bendiga el estudio de su palabra y que todo lo que hagamos, Señor, en esta hora sea de su agrado. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad, el privilegio de ser sus hijos, de poder participar, Señor, de estos mandamientos. Y en esta mitad de semana, Señor, que usted nos ha dado también el propósito de reunirnos, Señor, para poder estimularnos el crecimiento espiritual a través del estudio de su palabra, Señor. Ayúdenos en esta hora, conforme vayamos escudriñando la Escritura, que sea de mucho beneficio para nuestra vida espiritual. Sea con todos aquellos que estarán escuchando su mensaje en esta noche, y bendiga este hogar y cada uno de los hogares de nuestros hermanos, cada familia, y nuestros hermanos que están lejos también, que usted les bendiga donde quiera que estén. En Cristo Jesús le damos gracias. Amén. Amén. Bueno, pues el primer canto que vamos a entonar hoy es el número 75. Cantaré la maravilla, número 75. Espero que cada uno de ustedes tenga algún himnario a la mano. Y bueno, pues estos son himnos que casi la mayoría lo sabemos de memoria, ¿verdad? Entonces también podemos hacerlo así. Número 75, Cantaré la maravilla. Si lo tienen, vamos a cantar. Cantaré la maravilla que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré loor. Cristo vino a rescatarme, vil perdido me encontró, con su mano fiel y tierna al redil él me llevó. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré loor. Mis heridas y dolores el Señor Jesús sanó, del pecado y los temores su poder me libertó. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré loor. En el río de la muerte el Señor me guardará, en su amor tan fiel y fuerte que jamás me dejará. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré loor. Número 85, Dulce Comunión. Número 85, Dulce Comunión. Vamos a cantar. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos
brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Vamos a cantar el número 105, oh Cristo mío. Número 105. Número 105, oh Cristo mío. Cantemos. Oh Cristo mío, eres tú mi amigo fiel, seguro amparo, solo en ti tendré. En mis aflicciones, buen Jesús, iré a ti, y consuelo y dicha me darás, oh sí. Cristo, ven más cerca, paz perfecta en mi alma pon, cerca, sí, más cerca de mi corazón. Cuando en la noche vea yo estrellas mil, tu voz hermosa pueda mi alma oír. Haz que yo medite en tu tierno y dulce amor, y que yo te alabe lleno de fervor. Cristo, ven más cerca, paz perfecta en mi alma pon, cerca, sí, más cerca de mi corazón. Cuando esta vida tenga yo que abandonar, corona hermosa, tú me ceñirás, y con dulce canto tu bondad alabaré, y en mansión de gloria siempre moraré. Cristo, ven más cerca, paz perfecta en mi alma pon, cerca, sí, más cerca de mi corazón.
Muy bien, vamos a disponernos, hermanos, a comenzar con nuestro estudio. Déjenme nada más agregar algunas personas que se nos han pedido que aceptemos. Se han agregado algunas personas. A ver si lo puedo encontrar pronto. Me llegó la notificación, vamos a ver. No. No, para ver dónde están las personas que fueron agregadas. Muy bien, hermanos, vamos a prepararnos para... Creo que ya lo encontré. Ahí está. Request. Ok, se ha pedido agregar a Javier García, a Néstor, Juan Francisco Cuevas también, José Carmona, Rosa Peña, Sonia Patterson, Diana, Angelina, Mario y Ricardo. Bueno, acabamos de aprobar algunas peticiones que están ahí. Esperemos que estas personas que han sido invitadas puedan acompañarnos y seguir formando parte del grupo. Así es que si ustedes han agregado a alguien, hermana Rosita, le encargamos, si han invitado a alguien, pueden enviarles un recordatorio a que acepten la invitación. Creo que cuando se les invita al grupo y pueden ver ciertas cosas, pero para que tengan el acceso total al grupo, ellos tienen que aceptar la invitación que se les ha hecho. Y qué bueno, hermanos, qué bueno que estamos invitando a más personas para que formen parte de nuestro grupo, de la congregación, de la comunidad de South Main. Así es que pues hay que seguirles invitando, ¿verdad? Entonces hasta ahorita nada más. Gracias por acompañarnos a todos y cada uno de ustedes. Nuestra hermana Lucy envía saludos, los hermanos Garza también, la hermana Ibarra, Dios les bendiga, hermanos, y también Gerardo, ¿verdad? Entonces, así es, hermano Simón, entendemos que estarás por un momento, hermano, y después vas a continuar viendo la transmisión de ahí de Juárez. Entonces, así sea, hermanos, sigan adelante, Dios les bendiga, y lo importante es que sigamos estudiando la palabra de nuestro Dios. Y qué bueno que hay hermanos fieles que quieren enseñarnos, y esto es de beneficio para cada uno de nosotros. Entonces vamos a entrar a nuestra lección en esta tarde. Les recuerdo que el día de hoy vamos a comenzar a leer el capítulo 2 de la primera carta a Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 2. Este capítulo 2 tiene instrucciones con respecto a la oración y a las mujeres. Capítulo 2, versículos 1 al 15. Este capítulo 2, tiene instrucciones con respecto a la oración y a las mujeres. En los primeros dos versículos se nos habla de la oración. Se nos habla del tipo de oración. Se nos habla por quién debemos orar, y se nos habla también del propósito de la oración. Entonces, hablando de la oración, es tipos de oración, por quién orar y el propósito de la oración. Y bueno, pues ahí tenemos el texto que vamos a estar estudiando las próximas semanas, capítulo 2, versículos 1 hasta el 15. Déjenme leerlo brevemente en la versión traducción lenguaje actual, y luego vamos a regresar a leer los primeros dos versículos en la versión Reina Valera. Entonces voy a leer 1 Timoteo 2 del 1 al 15 en la versión traducción lenguaje actual. Dice: en primer lugar, recomiendo orar por todo el mundo, dando gracias a Dios por todos y pidiéndole que les muestre su bondad y los ayude.
Recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Esta clase de oración es buena y le agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven y sepan que solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios, Jesucristo, el hombre. Jesús dio su propia vida para salvar a todo el mundo. En el momento oportuno, Dios nos demostró que quiere salvar a todos. Dios me envió a dar esta buena noticia a los que no son judíos. Debo enseñarles la verdad y lo que significa confiar en Dios. Les aseguro que no estoy mintiendo, sino que digo la verdad. Deseo que en todas partes la gente deje de discutir y de enojarse, y que en vez de eso sean buenos cristianos y oren. También deseo que las mujeres se vistan con decencia, sencillez y modestia, que no llamen la atención con peinados exagerados, ni poniéndose ropa muy cara, ni usen costosas joyas de oro o adornos de perlas. Al contrario, la gente debe admirarlas por las buenas cosas que hagan, como se espera de las mujeres que aman y respetan a Dios. Quiero que las mujeres escuchen con respeto y en silencio lo que se les enseñe. Y no permito que las mujeres enseñen en las reuniones de la iglesia, ni que les den órdenes a los hombres, porque Dios creó primero a Adán y después a Eva. Además, Adán no fue el engañado por Satanás, sino Eva. Y cuando Eva fue engañada, pecó. Sin embargo, las mujeres se salvarán si tienen hijos, si confían en Jesucristo y si aman a los demás y viven con modestia y santidad. Entonces vamos a hacer una oración y luego vamos a regresar a leer los primeros 2 versículos en la otra versión que utilizamos siempre, la Reina Valera. Vamos a orar así como estamos. Eterno Dios y buen Padre, gracias te damos, Señor, una vez más en esta hora, por darnos la oportunidad, Señor, de reunirnos en tu nombre. Padre, tratando de cumplir con aquellos ejemplos que tenemos de los cristianos del primer siglo, y cómo es que había ese deseo, ese ánimo, ese fervor, Señor, siempre el propósito de estar reunidos para poder estimularse en el crecimiento espiritual a través de la predicación de la doctrina de los apóstoles. Ayúdanos a nosotros, Señor, también ahora que vamos a observar de los escritos del apóstol Pablo, en las instrucciones que le dio al joven Timoteo, que nosotros también podamos aprender, Señor, ese mensaje que es tan importante y concerniente a la oración. Ayúdanos para poder entender tu palabra y permite, Señor, que podamos ser dóciles, que podamos ser, Padre, estar dispuestos a recibir la instrucción a tal grado que pueda moldearnos y pueda irnos transformando a ser mejores hijos tuyos, y sobre todo que tengamos ese compromiso de ser más devotos, de ser más santos y de ser más dedicados, Señor, a tu servicio, ya que solamente el estudio, Señor, es una parte, sí, muy importante, pero es una parte, no el total de todas nuestras responsabilidades como cristianos. Ayúdanos para comprender eso, Padre, para que una vez que entendamos tu palabra, que también la pongamos por obra para poder así completar la otra parte de nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Señor, bendícenos siempre. Quédate con nosotros en esta hora, esté como nuestro invitado de honor en esta reunión que estamos llevando a cabo, y pedimos, Padre, que bendiga a cada una de las personas que va a estar escuchando su mensaje en esta hora. En Cristo Jesús le damos gracias. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, nuevamente lo vuelvo a decir, en estos primeros 2 versículos vamos a hablar de la oración, vamos a hablar de los tipos de oración que Pablo menciona, vamos a hablar de lo importante que es orar por otros, y también hablaremos del propósito de la oración en una forma breve. En estos primeros 2 versículos dice el apóstol Pablo, otra vez leyéndolo ahora en Reina Valera, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad. Bueno, pues una vez que Pablo ha dejado la enseñanza ahí en el capítulo 1, usted recuerda que las últimas palabras que el apóstol Pablo le dejó a Timoteo, desde los versículos 18 hasta el 20, vimos usted y yo cómo Pablo le da el mandamiento a Timoteo
a que él peleara la buena batalla, le pidió que militara o le pidió que él siguiera adelante en la buena milicia. En el versículo 1:19 le estaba diciendo a Timoteo, le recordaba, le estaba exhortando a que él mantuviera la fe, que conservara una buena conciencia, que se acordara que cómo era una realidad que algunos hermanos, que algunas personas habían desechado tanto la buena conciencia como una fe sana, y por lo tanto se habían extraviado, o como utiliza la expresión figurativa, naufragaron, se fueron más allá sin rumbo en un mar de falsas enseñanzas y se apartaron de la verdadera doctrina, de la sana doctrina. Y recordábamos que Pablo había mencionado por nombre a dos personas, a Himeneo y Alejandro. Himeneo y Alejandro, Pablo le dice a Timoteo, fueron dos de los que se habían extraviado en cuanto a la fe. Entonces usted y yo también tenemos que recordar, hermanos, que Himeneo y Alejandro son un ejemplo para que aprendamos de ellos a no ir más allá de la Escritura, a no desechar la buena conciencia, a no perdernos en cuanto a nuestra fe. Y bueno, decíamos que la expresión que utilizó Pablo anteriormente, que los había entregado a Satanás, simplemente quería decir que se les había quitado la comunión entre la hermandad, ¿verdad? Y decíamos, dábamos razones por las cuales Pablo mencionaba por nombre a estas personas, a estos falsos maestros. Y bueno, decía ahí al final en el versículo 20, para que ellos aprendieran a no blasfemar. Y decíamos qué importante es que usted y yo estemos con cuidado, que cuidemos sobre todo de los hermanos que pueden ser tiernos o que pueden ser débiles en la fe, que pueden ser hermanos nuevos, hermanos bebés. Cómo es que a través de estas falsas enseñanzas, decía ahí el capítulo 1 en la explicación, cómo es que la fe de algunos se trastornaba, cómo era afectada, y por lo tanto era muy importante que como cristianos, y sobre todo en el caso de Timoteo, siendo el evangelista, Pablo le dice que tuviera mucho cuidado. Por eso más adelante le vuelve a insistir y le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y ahora llegamos al capítulo 2, donde el apóstol Pablo ahora hace una exhortación. Y dice él, exhorto ante todo, dice en el capítulo 2 y versículo 1. Esta exhortación, acuérdense que es una palabra de ánimo, no es una amonestación, sino que es una exhortación. El apóstol Pablo está animando a los cristianos, está animando a Timoteo a que le recuerde a los hermanos en Éfeso, a que continúen constantes en la oración. El apóstol Pablo habla por lo menos de 4 cosas en este versículo 1. Primeramente habla de las rogativas, y luego habla de las oraciones, después habla de las peticiones, y después habla de acciones de gracia. Ahora, por supuesto que tanto las rogativas como las peticiones, al igual que las acciones de gracias, todas estas forman parte de las oraciones. Entonces Pablo está siendo específico que dentro de las oraciones nosotros tenemos que hacer súplicas o tenemos que hacer ruegos. Entonces, note usted cómo la primera palabra que vamos a describir un poco, que vamos a tratar de hacer énfasis en ello, es las peticiones por las necesidades. Esto viene siendo las rogativas. Y de ahí que usted y yo, cuando pedimos algo y que queremos recibirlo, no nada más pedimos, sino que también rogamos o suplicamos. Y en este caso el apóstol Pablo está diciendo, bueno, yo les voy a exhortar, les voy a animar a que ustedes hagan rogativas, ¿verdad? Que rueguen a Dios. Ya sabemos que esta oración, hermanos, amigos, las oraciones van dirigidas al Padre, no van dirigidas ni a los apóstoles, que a veces se describen como santos, no van dirigidas a la mamá del Señor Jesús, no van dirigidas en este caso al Señor Jesús o al Espíritu Santo, aunque sabemos que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son parte de la deidad, los tres son Dios, pero específicamente ya sabemos que la oración va dirigida al Padre, ¿verdad? Entonces tenemos que rogar o tenemos que suplicar por nuestras necesidades a Dios Padre. Entonces de ahí que usted y yo tenemos que abundar en estas rogativas, en estos ruegos o en estas súplicas para con nuestro Dios. Ahora,
nada más el apóstol Pablo menciona las rogativas o las súplicas en el versículo 1, sino que también menciona las oraciones. Y bueno, esta palabra oraciones u oración es simplemente una palabra general que simplemente incluye peticiones humildes que van dirigidas al Dios Todopoderoso. Si usted busca un poquito indagar en cuanto a la expresión de la oración, ya sabemos que en cuanto a la gramática, una oración es una frase, ¿verdad?, que está compuesta de un sujeto, de un verbo, en fin, ¿verdad?, de varias cosas en los artículos. Pero allá hablando de la oración, no estamos hablando de una frase, estamos hablando de una conversación que entablamos con nuestro Dios. Es ese momento, es ese lugar, es ese estado espiritual en que usted y yo nos humillamos delante de la presencia de Dios para entonces dirigirnos a Él en peticiones, en ruegos, en súplicas también, como ya lo mencionamos, y vamos dirigiéndonos hacia nuestro Dios, al Padre, Dios Todopoderoso, para hacerle conocer nuestras necesidades o nuestras peticiones. Ahora, ya sabemos que Dios de antemano conoce, ¿verdad? Antes de que usted y yo abramos nuestra boca y que nuestros labios pronuncien las palabras, Dios ya sabe de qué tenemos necesidad. Durante las lecciones pasadas de los domingos, sobre todo en las mañanas y bueno, creo que también en las tardes, hemos leído un par de veces, creo que sobre todo cuando hablábamos de Ana, una mujer de fe, hablábamos lo que nos dice Mateo capítulo 6, cómo es que usted y yo, Mateo capítulo 7 también, cuando habla de pedir, de buscar, de llamar, cómo es que ya sabemos que tenemos que pedirle a Dios, y cómo es que también nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio según Marcos, nos expresa que Dios ya conoce de antemano nuestras necesidades. Pero recuerde usted que veíamos el domingo cómo es que Dios se enoja cuando usted y yo no confiamos en Él, cuando queremos resolver las cosas por nosotros mismos. Y decíamos precisamente el domingo cómo es que usted y yo tenemos que poner ¿qué palabras utilizamos? ¿Se acuerdan el domingo de la oración? Tenemos que poner toda nuestra ansiedad, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, dice, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces usted debe saber que las circunstancias nos pueden orillar a sentir o a experimentar ciertas cosas, ciertos sentimientos, ciertas emociones, las cuales son producidas por las necesidades que nos rodean, ¿verdad? De ahí que nuestros hermanos o amigos que tengan familiares enfermos, pues por ejemplo en este momento se van a sentir angustiados, se van a sentir desesperados. Encima de todo eso, los medios de comunicación no han ayudado nada en tranquilizarnos, sino que por lo contrario, a veces nos alarman, a veces nos asustan, a veces han metido un miedo, han infundido un miedo en nosotros tan grande que usted y yo pensamos que si ya por tener X enfermedad, en el caso, digamos, el caso del virus, entonces sí ya nos vamos a morir, ¿verdad? Pero no es así, sino que nuestro Dios está escuchando y está poniendo atención, nos está observando cuáles son nuestras necesidades. Por eso dice el apóstol Pablo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, que se hagan también oraciones, pero también dice peticiones, ¿verdad? Y dentro de estas peticiones, quizás te pueda observar, no sé si ahí en el versículo de ustedes, Andrés, en el 95, la Reina Valera 95, ¿puedes leer el versículo 1, por favor? Exhorto pues ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Hermana Paula, ¿cómo dice ahí? Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de estas peticiones, en algunos textos utiliza la palabra intercesión o intercesiones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la oración, hermanos, como podemos ver en el versículo 1, la oración no es nada más para pedir por mí. La oración es para pedir ¿por quién? Por los demás. Es esa oportunidad que usted y yo tenemos. A veces decimos, ¿cómo me gustaría ayudar al vecino, a mi familiar, a mi pariente, a los hermanos de allá de tan lejos? Bueno, sin tener que irnos tan lejos, hermanos, y bueno, y en este caso porque estamos hablando de la oración, sin aún todavía ni siquiera meter la mano al bolsillo,
ya podemos estar haciendo algo por los demás. La oración es una oportunidad para hacer a un lado el yo propio y comenzar a hacer algo por los demás. ¿Qué es la oración? Y cómo es que, y yo les he expresado antes, qué bonito se siente cuando un hermano, cuando una hermana te llama o te manda un texto o se acerca y te dice, hermano, estoy orando por usted, estoy orando por ti. Siempre estás en mis oraciones, como decía el hermano Jorge Gómez, siempre están en mi mente. Y son palabras que algo así, déjame expresarlo de una manera ilustrativa, como que si esas palabras te abrazaran, te hacen sentir ese calor, ese alivio, pues la palabra es comfort, ese conforte, algunas palabras, pero esa sensación de que me siento halagado, y no es tanto un halago, sino que es un alivio, ¿verdad? Es una fortaleza, es un aliento, ¿verdad? Entonces por eso les digo, hermanos y hermanas, pues continuemos en oración unos por otros, ¿verdad? Y el pensamiento que dice Andrés, eso del comfort, ¿verdad? Eso de sentirse, cuando por ejemplo con una persona pierde un ser querido y usted le da palabras de aliento, es lo que se siente, ¿verdad? Un alivio, ¿verdad? Un escape, un poquito de ánimo y de fortaleza. Entonces la oración, cuando dice ahí peticiones, entonces interceder por los demás. Ahora claro, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo ya intercedió por nosotros. De hecho más adelante es lo que va a enfatizar en el versículo 5, ¿verdad? Que Jesucristo es el único que puede interceder entre Dios y los hombres, es Jesucristo hombre. Bueno, pero nosotros ahorita que estamos aquí en la tierra podemos interceder en oración por los demás, ¿verdad? Por nuestros hijos. Hay publicaciones que dicen, bueno, pues nuestros hijos se podrán ir muy lejos, ¿verdad? Quizás no les pueda dar besos y abrazos, pero nunca se escaparán de mis oraciones, ¿verdad? No se van a librar, no se van a escapar de mis oraciones. ¿Por qué? Porque la oración es aquel momento, aquel lugar, aquella forma que Dios nos ha dado para pedirle a Él por nuestros hijos, por nuestra pareja, por nuestros padres, por nuestros tíos, por nuestros abuelos, por nuestros hermanos que están lejos en el otro lado del mundo, ¿verdad? Entonces por eso de ahí que yo he visto últimamente el hermano Aldo Mexicanos, el hermano, no recuerdo si es de Guatemala o si es de Nicaragua, parece que es de Guatemala. Tienen precisamente pues programas de oración casi todo el día, ¿verdad? Entonces de ahí que qué hermoso es que haya personas y que bueno, hay algunos que a lo mejor pues no lo publican, ¿verdad? No lo mencionan, pero hay hermanos y hermanas que están constantemente en la oración, porque dice el apóstol Pablo, les exhorto ante todo que oremos, ¿verdad? Que hagan oraciones. Entonces, ¿por quién podemos orar? Pues hay que orar, como dicen ustedes, hermanas y hermanos, por nuestros hijos. Si ya obedecieron el evangelio, qué bueno, hay que orar por ellos para que sigan adelante, para que no pierdan la meta, para que no pierdan la mirada, para que no pierdan el objetivo, con el propósito que se nos ha llamado. No se han bautizado, bueno, hay que orar por ellos para que Dios toque su corazón, para que Dios les dé la oportunidad a que obedezcan el evangelio. Ahora ya obedecieron el evangelio, pero se apartaron, bueno, hay que orar por ellos para que vuelvan al redil, ¿ya? Entonces yo creo que todos tenemos, ya sea hijos o hermanos o padres, ¿ya? O uno de ellos, o quizá el cónyuge, que están apartados de Cristo. Y de ahí que qué hermoso es que nuestro Dios nos dejó la oración. ¿Para qué? Para que la utilicemos, ¿ya? Decíamos que a veces la oración viene a ser esa línea de llamadas de emergencia, ¿verdad? No debemos de usar la oración como el 911, ¿verdad? Tengo una emergencia, le voy a hablar a Dios. No. La oración debe de ser una práctica constante de cada cristiano fiel. Entonces, hay que suplicar, hay que rogar, hay que orar en ese momento expresando a nuestro Dios lo necesario, pero hay que interceder, hermanos, hay que interceder por los demás, por nuestros hermanos en la fe, por nuestros familiares, por aquellos que están fuera del cuerpo de Cristo. Y de ahí que tenemos que tener muy en mente y muy en cuenta que cómo es que el apóstol Pablo nos dice que tenemos que orar dice al final del versículo, por todos los hombres, ¿verdad? Entonces, y bueno, no podemos pasar por alto la cuarta palabra, no nada más son las rogativas, son las oraciones, son las peticiones, pero también son las acciones de gracias, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la acción de gracias? Bueno, acuérdese que el cuarto jueves de noviembre en esta nación se celebra un día festivo, ¿verdad? ¿Cuál es ese día?
el Thanksgiving, el día de acción de gracias, el día de dar gracias. Decimos el día de dar gracias. El día del guajolote, bueno, pobre guajolote, ¿verdad? ¿Qué culpa tiene? Pero es el día en que nacionalmente, oficialmente se ha reconocido, es el día que le damos gracias a Dios. Ahora, si usted indaga un poquito, ese día de acción de gracias es un día muy negro para los indios nativos aquí de Estados Unidos. En ese día, cuando estaba en la presidencia Abraham Lincoln, cuando se estableció ese día, hubo una matazón tremenda de personas de aquí de este país, que eran los que estaban nativamente, los que son nativos de este país, ¿verdad? Pero punto y aparte, ¿verdad? Todo eso. Esas son tradiciones y son días que la gente conmemora por cosas buenas o cosas malas. Nosotros no estamos limitados al cuarto jueves de noviembre. Usted y yo damos gracias ¿cuándo? Todos los días, ¿ya? En la mañana, ¿por qué le damos gracias a Dios? Me desperté, abrí los ojos, me levanté, voy a ir a trabajar o le damos gracias por el desayuno. A mediodía, pues le damos gracias a Dios por la comida, le damos gracias a Dios por el trabajo, le damos gracias y le pedimos por todas las necesidades que hay en la congregación. En la noche, ¿de qué le damos gracias? Pues Dios, ya se acabó mi día. Gracias, Padre, por la fuerza, por el alimento, gracias por el trabajo, gracias porque me trajiste con bien. Nuestros hermanos que andan en las carreteras, ¿verdad? ¿Por qué dan gracias a ustedes? Pues dan gracias por sus viajes, ¿verdad? Por su manejar, conducir, que fueron tan lejos y regresaron con bien. Aquellas personas que transportan químicos para los combustibles, dicen, no, pues me pagan muy bien, pero si llega a chocar, y si ahí explota todo, ¿verdad? Entonces, como las personas tienen mucho por qué agradecer. Y ustedes recuerdan, en los evangelios se nos habla cuando Jesús hablaba con aquel hombre Simón, ¿verdad? Que le decía, si en realidad fuera profeta, supiera quién le había tocado los pies. Y Jesús hablaba, ¿verdad? Con respecto a eso, de que al que mucho se le perdona, mucho ama, ¿verdad? Tiene mucho que agradecer. Entonces yo creo que todos nosotros tenemos mucho que agradecer. Y acuérdense hasta las publicaciones que hay en Facebook, ¿verdad? Es más por lo que tenemos que agradecer que por lo que tenemos que pedir, ¿verdad? Es más lo que hay que agradecer que lo que debemos de pedir. Y aunque sí, siempre pedimos cosas, sin embargo, damos gracias a Dios por tantas y tantas bendiciones. No sé si hay comentarios, hermana Paula, por favor, fíjese, préstamelo. Para no salirme acá de la pantalla esta. Bueno, pues aquí aparecen muchos comentarios o muchas notificaciones. No sé si había algún comentario. Yo soy el hermano Simón Carmona. Bueno, muy bien, pues el hermano Gerardo nos envía muchos saludos y nos comenta del tema que están estudiando ya, ¿verdad? Del matrimonio. Y así es, estaba observando algunas de las publicaciones del hermano Víctor Hugo y sí estaba mencionando, ¿verdad? El matrimonio conforme a la Biblia y conforme a la palabra de nuestro Dios. Pues sí, hermano Gerardo, hay que pedir por nuestro matrimonio, ¿verdad? Cada vez que tenemos la oportunidad, a lo mejor ya no está ahorita, ¿verdad? Pero siempre pidiendo por cada matrimonio. A veces, déjeme le digo, no voy a decir nombres, pero miren, ¿quién tendrá más necesidad de la oración? ¿Los matrimonios jóvenes o los matrimonios que ya tienen más de 30, 40, 50 años? ¿Qué cree usted? Si le preguntábamos a la hermana Licha y al hermano Néstor, ¿tienen peticiones ustedes por su matrimonio? ¿Qué cree que van a decir? Van a decir, no hombre, ya, nosotros no necesitamos nada. ¿Qué dirían? Pues sí, ¿verdad? Sigan orando por nosotros, ¿verdad? Para seguir juntos, para caminar. Acuérdense que el matrimonio es aquel lugar, esa institución divina que Dios creó para ayudarnos juntos a llegar al cielo. Entonces, así nuestros hermanos, ¿cuántos años cumplieron? ¿73 o 75? Imagínense 73 años de matrimonio. Para empezar, que usted y yo llegáramos a los 70, ¿verdad? Para vivir. Y luego de matrimonio, pues es una grande bendición. Imagínense ellos agradecidos. Yo me imagino que nuestros hermanos Cuevas están muy agradecidos con Dios por esos años, 7 décadas, más de 7 décadas de matrimonio, ¿verdad? Que se dicen fácil, pero no lo son. Imagino, por ejemplo, nuestros hermanos Carmona, nuestros hermanos Rivera, nuestros hermanos Barajas, que alcanzaron a cumplir sus 50 años, todos los que he mencionado, ¿verdad? A lo mejor hay más, pero agradecer por esas bodas que dice la gente de que son de plata o de que son los 50. Entonces, pero ¿quién tendrá más necesidad? ¿Los matrimonios que están recién empezando o los que ya llevan muchos años? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos necesitamos de la oración, porque Satanás ataca al hogar, ataca al varón, ataca a la esposa,
Y de ahí que imagínense que si se rompe ese hogar, ese matrimonio, los hijos o los nietos pueden decir, mira, pues si mis papás o si mis abuelos no pudieron estar juntos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros, ¿verdad? Y sabiendo que más en este tiempo las relaciones se ven más afectadas por las leyes que se han aprobado, por las mentalidades que hay en la gente, por los conceptos, por la cultura, por lo que sea. Entonces hay que darle gracias a Dios por cada matrimonio. Y me salí un poquito del tema mencionando aquello, ¿verdad? De las lecciones que se nos dan conforme al matrimonio. Pues siempre hay que agradecer a Dios por el matrimonio y pedirle, ¿verdad? Para que nuestros hijos, también los que no se han casado todavía, que encuentren una mujer buena, cristiana, y por nuestras hijas, ¿verdad? Que encuentren un hombre responsable, un hombre respetuoso, un hombre cristiano, ¿verdad? Que es lo que queremos todos los padres de familia, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por todo. Y dice el apóstol Pablo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿A quién incluye todos los hombres? A todos los hombres. Desde el presidente de la nación, la esposa del presidente, que a veces dicen, mira, a veces los comparan con Obama y con este Barack y con, ¿sí se llama Barack, no? Y con Michelle, mira cómo ellos sí se agarraron de la mano, y mira cómo Donald y Melania, ni siquiera ¿sí se llama Melania la esposa? No se agarran, porque no creo cómo se llama la hija, ¿verdad? Ni siquiera se agarran de la mano, y a veces los critican el matrimonio del presidente, ¿verdad? Pero no hay que orar por el presidente, hay que orar por el vicepresidente, que es un hombre muy, muy recto en lo que alcanzamos a ver, muy centrado. Por ese doctor que anda ahí dando noticias falsas, eso dicen, ¿verdad? Los medios de comunicación, que son puras mentiras, pura propaganda. En fin, ¿verdad? Mire, usted ya hay que orar por los que están en eminencia, como dice el apóstol Pablo más adelante en el versículo 2. Hay que orar por los reyes, ¿verdad? Pues ahorita no tenemos rey nosotros, pero tenemos presidente. Por todos los que están en eminencia, los que están en el poder, los que gobiernan. Ahora, note usted que en esta segunda parte que vamos a ver, bueno, no sé si no nos va a alcanzar el tiempo porque todavía no acabo con el versículo 1. Y déjame retroceder un poquito. En esto de la acción de gracias, acciones de gracias por todos los hombres, no debemos de olvidar que debemos agradecer a nuestro Dios por lo que ya hizo por nosotros. Una parte muy importante, hay que agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y por lo tanto, no nada más pedir a Dios por cosas que necesitamos. Debemos de expresar a nuestro Dios nuestro agradecimiento por las bendiciones pasadas y sobre todo reconocer, hermanos, que las cosas que Dios nos da o todo lo que usted y yo recibimos, ¿de dónde viene? Bueno, lo voy a pedir al hermano Andrés que busque Santiago 1:17. Agradecerle a Dios por todo lo que desciende, es una palabra clave ahí. Agradecerle a Dios, expresarles a Dios, se complace en escuchar nuestro agradecimiento. La oración es el momento, es el lugar, es el medio a través del cual usted y yo, palabra clave, expresamos nuestro agradecimiento. ¿Qué dice el 1:17 de Santiago, hermano? Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de arriba, desciende de parte del Padre de las luces, en el cual no hay fases ni periodos de sombra. Muy bien. ¿Recuerda usted que hace un par de domingos estudiábamos un poquito de Job? Y que Job hacía una pregunta en el capítulo 2 y versículo 8. ¿Qué? ¿O era el 2:10? ¿Qué era el 2:10, verdad? Cuando la mujer dijo, maldice Dios y muérete. Y decía Job, bueno, que recibiremos de Dios lo bueno, pero lo malo no. Y recuerdo que el hermano Salvador decía, no, pues Dios no nos da nada malo. Pues por supuesto que no, ¿verdad? Pero la pregunta de Job era esa, ¿verdad? Que recibiremos de Dios, de parte de Dios lo bueno y lo malo no. Pero Santiago nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, dice, desciende. ¿Qué quiere decir descender? Quiere decir bajar, ¿verdad? Desde arriba hasta abajo, o sea, desde donde está Dios a donde estamos nosotros. Y toda buena dádiva, y dádiva quiere decir un don o un regalo, lo que Dios nos da. Toda buena dádiva y todo don perfecto, dice, desciende de lo alto, del Padre de las luces. Nuestro Dios tiene tanto que darnos. Déjame mencionar esto. Dios tiene tanto que darnos. Pero ¿qué hacemos nosotros? A veces no le pedimos. Y a veces
somos ingratos, no le agradecemos. No nada más es decirle, gracias Dios, no, dice aquí la explicación, uno de nuestros hermanos nos dice, hay que expresar nuestro agradecimiento. ¿Sabe de qué manera Pablo, y saliéndome un poquito de la parte de la oración, porque es a través de la oración, pero ¿sabe qué hizo Pablo para agradecerle a Dios el haberle extendido su misericordia? ¿Se acuerda que leíamos en el capítulo 1? Pero Dios me recibió a misericordia, a pesar de que era un blasfemo y era un perseguidor y era un injuriador, pero Dios me recibió a misericordia. Gracias al Señor Jesucristo que me tuvo por digno. Entonces, ¿qué hizo Pablo para expresar su agradecimiento? Le sirvió el resto de su vida. De esa manera le agradeció Pablo a Dios. Entonces nosotros, y regresando al asunto de la oración, debemos de aprender, debemos de frecuentar más el expresar nuestro agradecimiento a Dios. Y lo vuelvo a decir, ¿qué nos ha dado Dios? Nos ha dado demasiado. Nos da más de lo que merecemos y nos lo da constantemente. Simplemente el oxígeno que necesitamos. Si por un par de segundos nos falta, yo la forma en que más lo puedo explicar es cuando se nos atora la comida. Y la comida se nos atora por 1 segundo, por 2 segundos y entramos en desesperación. Imagínense que nos faltara el aliento, el oxígeno. Aquellas personas que llevan su tanquecito de oxígeno porque si no lo traen, pues no pueden vivir en paz, no pueden vivir bien. Imagínense que a usted y a mí nos faltara simplemente el oxígeno. Entonces, Dios nos colma de grandes y ricas bendiciones. Hermana Paula, ¿qué dice primero los Tesalonicenses 5:18? Dice desde el 16, está siempre gozosos, y dice, orad sin cesar. Y dice el versículo 15 al 18, dad gracias en todo. Otra vez volviendo al asunto de Job. Lo bueno y lo que a veces parece mal. O sea, porque, por ejemplo, las enfermedades. Voy a decir algo, ¿verdad? Que puede ser controversial. Deberíamos de agradecerle a Dios por las enfermedades. ¿Qué piensas, Andrés? ¿Deberíamos darle gracias a Dios? Should we thank God for illnesses, for sicknesses? ¿Hay que darle gracias a Dios por las enfermedades? ¿O no es lógico que le demos gracias a Dios por las enfermedades? ¿No, Paula? Ayúdense. No, pues yo sí, o sea, yo ahorita que dijiste de que damos gracias por una cosa y por la otra, yo me reí porque a veces hasta, ay, gracias a Dios ya terminé de lavar los trastes, o gracias a Dios ya terminé de limpiar mi casa, o sea, hay a lo mejor gente que lo ve ese agradecimiento como, pues no sé, a lo mejor lo ve mal, pero hay gracias a Dios que nos da esa oportunidad de terminar esos quehaceres que teníamos por hacer. Igual de las enfermedades, pues sí, o sea, porque todo lo que nos pasa en esta vida tiene una enseñanza. A lo mejor igual las personas que padecen de una enfermedad incurable nunca se habían acercado a Dios y por esa enfermedad ahora lo están haciendo y agradecen a Dios el ir sanando poco a poco. Yo pienso que ahí... ¿Le deberíamos de dar gracias a Dios por el coronavirus? Pues sí. A lo mejor alguien va a decir, no hombre, están bien locos ustedes, ¿cómo que hay que darle gracias por el coronavirus? A lo mejor... Pueden comentar, hermanos, ahí pueden dejar su comentario. Yo pienso que las personas que no conocen a Dios, que no están muy cerca de ellos, van a renegar. Si se les murió un familiar por esa enfermedad del coronavirus, gente que se muere, van hasta a blasfemar. Entonces depende también de la persona, cómo sea en su corazón, qué tanto conocimiento tenga de Dios. Acordémonos en el caso de Job y de su esposa. Los dos tuvieron una reacción muy diferente en cuanto a las cosas que les pasaron. Ahora, no estoy diciendo que Job le dio gracias a Dios porque le robaron sus camellos, sus ganados, sus yuntas. No estoy diciendo que Job haya dado gracias porque se le murieron sus 7 hijos y sus 3 hijas, pero si ustedes ven, los dos tenían una reacción muy distinta. Entonces, déjeme decirle que hay quizá hermanos que le vayan a dar gracias a Dios por el coronavirus. Yo no lo he hecho, yo no lo he hecho. Gracias a Dios por el coronavirus. Mire, otra vez regresando al asunto ese de las enfermedades, lo que mencionaba la hermana Paula. Las enfermedades, el dolor y las tragedias a veces nos acercan más a Dios.
Entonces, así es, dice la palabra de Dios, dad gracias en todo. Le deberíamos dar gracias a Dios por la muerte. ¿Qué es la muerte? Y para el cristiano, ¿qué es la muerte? O sea, la muerte es una separación, pero dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, le debemos dar gracias a Dios por un hermano que ya se murió. Bueno, si su tiempo llegó en que tenía que partir de este mundo. Ahora, lo importante, de como decíamos, y hemos compartido en la publicación, ¿verdad? Lo malo no es morir del coronavirus, lo malo es morir sin Cristo. Entonces, la muerte es un paso para acercarnos más a Dios. Ahora, si nos llega a pasar a nosotros una tragedia, ¿verdad? Una pérdida de un hijo, del padre, de madre, de esposa, de esposo, y decimos, ahí está, a ver, agradécele a Dios. Entonces es difícil en su momento, pero hasta las cosas que aparentemente son malas, dice Romanos 8:28, dice, sabemos que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, hay que darle gracias a Dios en todo. Me pregunto yo, si lo alcanzamos a comprender usted y yo, ¿se referirá también en cuanto a las tragedias? Cuando mi mamá murió, yo le di gracias a Dios porque ella no sufrió lo que pueden haber sufrido otras personas o lo que sufrieron otras personas. Mi mamá era diabética y gracias a Dios toda su dentadura la tenía, no perdió ni un brazo, ni un pie, ni nada de eso. O sea, como otras personas que hasta terminan con llagas en todo su cuerpo por estar en una sola posición, yo le di gracias a Dios porque la recogió. O sea, sí me entristece ahora el saber que mi madre no conoció pues el evangelio como yo que tuve la oportunidad, ¿verdad? Pero, o sea, sí di gracias a Dios por eso. Entonces, pues nos ponemos a reflexionar en estas cosas. No es fácil siempre, no siempre va a ser fácil darle gracias a Dios por algo que sucede que no va de acuerdo a nuestros planes, a nuestros deseos, a nuestros, en fin, ¿verdad? Lo que podemos expresar usted y yo ahí. Pero bueno, la palabra de Dios nos enseña que agradezcamos, no nada más pedir, hay que agradecer. Y dice 1 Tesalonicenses 5:18 que hay que agradecer a Dios en todo momento, por todo, en pocas palabras. Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y luego también Pablo otra vez expresa lo siguiente, ¿verdad? Dice, en toda oración y ruego, dice, con acción de gracias. Menciona por lo menos ahí 3 o 4 cosas, porque dice, sean conocidas peticiones en oración, en ruego y con agradecimiento. Entonces, 4 cosas también que son importantes allí en ese versículo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues de ahí que ahí está lo que nos menciona el agradecimiento, ¿verdad? Entonces, regresando a 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Le agradecemos a Dios, usted y yo, por todo lo que Él nos da. Le agradecemos a Dios por lo que no nos da. Le agradecemos por lo que nos evita. Le agradecemos por algún trabajo que hayamos perdido. A veces dice, ¿cómo voy a agradecerle porque pierdo el trabajo? A veces el trabajo, decimos, por ejemplo, hermano, oren por mí porque quiero un trabajo mejor, que me pague más o que me dé más días o más horas. Entonces a veces esos mismos trabajos nos terminan separando de Dios o apartando de Dios. A veces nos comienza a ir bien y nos comenzamos a olvidar de Dios. La realidad así es. A veces estamos muy ocupados, estamos muy cansados, a veces estamos frustrados, ¿verdad? Por el trabajo también. Entonces hay que darle gracias a Dios. Yo no le voy a decir por qué usted específicamente tenga que agradecerle, pero en términos generales hay que ser agradecidos en todo momento, por todo, aún por aquellas cosas que a veces no alcanzamos a comprender, pero hay que simplemente ser agradecidos con nuestro Dios. Una persona malagradecida se ve. Una persona agradecida también se ve. En su forma de vivir y en su forma de servir a Dios, en su forma de acercarse a Dios. Una persona agradecida se va a acercar a Dios. Una persona agradecida va a buscar hacer la voluntad de Dios. Una persona que está inconforme, una persona que nunca tiene todo lo que él quiere, ¿verdad? Que quiere más y más y más, y le va a seguir pidiendo más y más a Dios. Pero bueno, hermanos, usted y yo, amigos, entendamos lo que nos está diciendo Pablo.
es importante que oremos, es importante que roguemos, es importante que supliquemos, pero así como hay momentos para suplicar, también hay momentos para agradecer. Y a veces al mismo tiempo hay que rogar, pero hay que agradecer también. Pero recuerde que la oración es aquel momento, aquel lugar, aquel medio, un acceso directo hacia la presencia de Dios para pedirle por lo que usted y yo tenemos en mente, ¿verdad? Y yo creo que si usted y yo pensaríamos, bueno, si yo tuviera una línea directa con el presidente de este país, yo le llamaría, yo le pediría por esto y aquello y le daría gracias por aquello y por lo otro, ¿verdad? Le dirían que estoy de acuerdo y en que no. Hermanos, más importante que el presidente, tenemos una línea directa con Dios, con el creador de este mundo, con el dueño de este mundo, el dueño de usted y de mí, el que sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, el que tiene cuidado de nosotros, el que cuida las aves, que cuida las flores del campo, pero que nos cuida más a nosotros, porque usted y yo somos más valiosos y somos más importantes que las aves y que los lirios del campo, es lo que dice Mateo capítulo 6. Entonces, en nuestra oración siempre debe incluir, dice el versículo 2, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y bueno, por supuesto que déjenme brevemente mencionar nada más, que primero dice el apóstol Pablo, hay que orar por todos, orar por todos, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Así es que más adelante, la siguiente semana, vamos a ver 5 cosas importantes, por lo menos 5 pensamientos, 5 conceptos que están incluidos ahí en el versículo 2. Por supuesto que Dios quiere que oremos por otros, aparte de nada más de mí. Esto incluye a los que tienen educación, a los que no la tienen. Esto quiere decir que incluye a los ricos, a los pobres, a los buenos, a los malos, a los de cualquier nacionalidad. Esto incluye a los cristianos y también incluye a los que no son cristianos. Entonces, de hecho, vamos a estar viendo algunos versículos que nos van a ayudar a entender cómo es que aún debemos de orar por aquellas personas que a veces nos procuran hacer daño. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, específicamente nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, definitivamente, como hemos dicho en ocasiones, no vamos a orar, por ejemplo, si oramos por un hijo o por un familiar y sabemos que este hijo o este familiar anda en malos pasos, sí, aunque oremos por ese hijo, por esa persona, por ese familiar, sin embargo, nunca vamos a pedir para que el mal triunfe, no lo vamos a hacer así. Sin embargo, hay maneras de orar y cómo es que sabemos o cómo es que debemos saber cómo orar. Y de ahí que también pues hay que pedir por el arrepentimiento de aquellas personas que no quieran arrepentirse, por la obediencia de aquellos que son rebeldes, por aquellos que practican el mal. Pero también vamos a hablar de lo importante que es de que oremos por la salvación de todas las personas que a través del amor de nuestro Dios y del mensaje y de Jesucristo, y como dice el apóstol Juan, que el Espíritu Santo vendría a este mundo a convencer, a persuadir, a manifestar lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, bueno, ya tendremos la oportunidad de hacer eso. De la próxima semana continuaremos con el versículo 2. Por lo tanto, yo quiero que nos quedemos con estos pensamientos. Hay que orar mucho. Como decíamos el día de hoy, life is short, pray hard. La vida es muy corta. Hay que orar con mucho fervor, con muchas ganas, con mucho entusiasmo, con todo nuestro ser. Así como se le preguntaba a Jesús cuál es el mandamiento más grande, pues el de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y agrega Marcos, con todas tus fuerzas. La oración debe de ser igual con todo nuestro ser, como Ana oraba derramando su alma, derramando su corazón ante la presencia de Dios. Ella tenía una petición y oraba constantemente a Dios por ello, y lloraba y tenía amargura y sufría burla y sufría sentimientos muy difíciles de sobrellevar. Así también nosotros, aprendiendo de esa mujer de fe, nosotros también con mucha fe hay que pedirle a Dios por todo lo necesario. Entonces, gracias por acompañarnos en esta tarde. Dios les bendiga. Bueno, Paula, ¿quería decir algo? No, nada más la hermana Juanita Ibarra nos comentó de que la Biblia dice que hay que darle gracias a Dios por todo. Y el hermano Julián también, él puso la cita de 1 Tesalonicenses 5:19, dar gracias a Dios en todo. Amén.
Así es, hermanos, hay que ser agradecidos, hay que aprender a ser muy agradecidos, pero sobre todo hay que expresar. A veces el simple hecho de que estemos agradecidos, si no lo expresamos, pues sí, Dios ya sabe, pero recuerde que Él quiere escuchar de nosotros, quiere escuchar de nosotros, de sus hijos, que seamos agradecidos. Entonces, así es, hermana Petra, gracias a nuestro Dios porque estamos aprendiendo, hermana. Créame que yo también estoy aprendiendo. Entre más indagamos en estos versículos, fíjese cómo a lo mejor van a decir que porque agarré monte, pero fíjese cómo nada más un solo versículo, tanta enseñanza que tiene, y no hemos hablado de todo, porque podríamos hablar más de tantas cosas, del agradecimiento, de las peticiones. A veces no sabemos pedir, simplemente mire, de lo que dice Santiago, pedís y no recibís. ¿Por qué dice? Porque pedís mal. Dice, para gastar en vuestros deleites. Entonces, fíjese, simplemente de cómo pedir. A veces no sabemos, no pedimos como deberíamos de pedir. Pero bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga a ustedes, nuestros visitantes, los que nos acompañan. Muchas gracias por su tiempo. Ya también vamos a agregar aquí a Esteban Santos, también hermana Rosita, que gracias por contribuir a que nuestro grupo, nuestra comunidad crezca. Muy bien, entonces vamos a entonar un canto más, porque ya se nos acabó la hora, ya se nos acabó el tiempo, no se preocupen. Hagan de cuenta que desde que se van al edificio para llegar a la casa, ya llegan a la casa, no tienen que viajar. Entonces unos minutitos más. Déjenme ver si había un himno que había escogido y no lo incluí. Vamos a cantar el 97. El 97, Las pisadas del maestro. Número 97. Número 97, Las pisadas del maestro. Y el hermano Andy nos va a despedir en palabras de oración. Número 97, Las pisadas del maestro. Vamos a cantar, hermanos. Y muchas gracias por su tiempo. Ya se acabó la clase, pero ustedes pueden regresar, hermanos, y poner comentarios. Y lo bueno es que las notificaciones llegan a nosotros y podemos regresar y quizá podemos agregar más cosas ahí. Entonces, se acabó la clase, pero siempre podemos seguir aprendiendo, siempre podemos seguir agregando más información, comentarios, palabras de ánimo. Y gracias, hermanos y hermanas, por sus palabras, que créanme que mi Dios sabe que les agradezco con el corazón el apoyo que me dan a mí y a mi familia. Y es un placer, hermanos, es un gusto y un privilegio poderles servir, hermanos. Número 97, Las pisadas del maestro. Quiero seguir las pisadas del maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, en su santa luz. Ando más cerca de él que me guía, cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en Cristo mi fuerte, debo con gozo su nombre ensalzar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, en su santa luz. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, amor y lealtad, viendo hacia él por el don
gloria, voy al descanso, gloriosa ciudad. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, en su santa luz. Quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba con él quiero andar. Viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con él en gloria podré descansar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, en su santa luz. Muy bien, entonces agradecemos, hermanos, su presencia. Dios les bendiga. Y vamos a pedir al hermano. La hermana Rosita también dice: gracias a Dios por su misericordia para con nosotros. Muy bien, entonces vamos a pedirle a hermano Nelly que nos dirija en la oración, ¿no? Vamos a ver. Bendito Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este día que nos has dado de vida y de salud. Ayúdanos a todos, cuídanos y protégenos, y especialmente protege a todos los que están trabajando todavía. Cuídanos de todo malo y del virus que está pasando, y cuídanos a todos y ayúdanos en estos tiempos. Bendícenos a todos y ayuda a los enfermos que puedan mejorarse para que se recuperen y todo sea bien. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos, pues entonces agradecemos la participación de cada uno de ustedes. Yo pienso que ha sido una clase provechosa. Espero que así sea, hermanos, que nos ayude a crecer más espiritualmente. Y agradecemos a todos los que estuvieron presentes en la transmisión. A todos aquellos que estarán viendo esta transmisión o este video después de, que no va a ser en vivo, pero que se están tomando el tiempo, van a tomar el tiempo, porque yo entiendo que es pues como una hora y más, ¿verdad? Entonces, gracias a nuestro Dios. Tenemos un visitante. Gracias a nuestro Dios por hacer esto posible. Gracias a Dios por su palabra. Gracias por ustedes, hermanos, que sin ustedes esto no sería posible tampoco. Y pues principalmente nuestro Dios, hermanos, que acuérdense lo que dijo el apóstol Pablo, que aunque usted y yo, siendo como éramos, que no merecíamos lo que tenemos, sin embargo nuestro Dios nos ha hecho dignos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cristal, Dios te bendiga, y que bendiga a tu baby que viene en tu vientre, que los bendiga grandemente. Hermana Jasmine, Dios les bendiga, hermanita, que ustedes también sigan adelante, y pues saludos para David, y ojalá que pronto puedan todos y cada uno de ustedes acompañarnos en el edificio. Recordemos, hermanos, que el domingo estaremos a las 10 y a las 5, y pues lo vuelvo a decir, creo que somos uno de los pocos, de los únicos que nos estamos reuniendo todavía ahora ya tan pronto en el edificio. Pues yo creo que lo podemos seguir haciendo. Esteban te manda saludos a la hermana Petra. Entonces, pues cuidarnos, hermanos, cuidarnos, protegernos. Hay mucha propaganda de lo bueno y de lo malo. Dicen que mucha gente sigue diciendo que, bueno, yo le mandé un video a muchos de ustedes por Messenger, así es que pueden verlo. Solamente Dios sabe lo que está transcurriendo, que es verdad y que no lo es. La corrupción desde el tiempo del Señor Jesús existía. Dijo el Señor Jesús: guardaos de la corrupción de Herodes y de los fariseos. Y el hermano Hugo, cuando él vino, nos habló un poquito de la corrupción, ¿verdad? Que tuviéramos cuidado. Entonces fue algo hermoso escuchar esos mensajes. Y hermanos, hay que cuidarnos de tantas cosas que hay a nuestro alrededor. Cuidemos a nuestros hijos, si en realidad los amamos, cuidémoslos y sigamos enseñándoles la palabra de nuestro Dios, que es bien importante. Entonces Dios les bendiga a todos. Hermana Nelly, no deje de tomarse su medicamento para que esté bien, hermana.
nuestros hermanos Sánchez, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Hermana Petra, gracias por acompañarnos saludos para toda la familia. Ustedes pueden seguir agregando personas al grupo. ¿Cuál? Hermana Jasmine, dice que pasen buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Saludos a toda su familia y muchas gracias por sus oraciones. Así es, hermanas, seguiremos en oración unos por otros. El hermano Mario, creo que está aquí en casa, ¿verdad, hermano Mario Junior? Dios le bendiga, hermana Lucy, a todos, hermanos, un saludo para todos, no se me vayan a sentir menos, ¿verdad? Saludos para todos, a los hermanos Cárdenas que están ahí, la hermana Ibarra, la hermana Nelly, la hermana Jasmine, la hermana Petra, la hermana Rosita, hermano Julián, los hermanos Carmona, Mario, hermana Magda, ya la mencioné, ¿verdad? A todos. Irma, los hermanos Garza, muy bien. Y la hermana Irma, saludos para su familia también, hermana. Y a todos los que se han conectado y los que se conectarán más adelante. A todos, no alcanzo a ver a todos desde acá, pero a todos los que están ahí, ya he mencionado a Cristal, ¿verdad? Rosy también. Hermana Lucy. Hermana Inés. Hermana Inés, muy bien, hermano Sánchez. Hermano Mario, Señor. Muy bien. Bueno, hermanos, pues muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos. Saludos para los que no tienen Facebook, pero que ahí están compartiendo con ustedes. Los que nos están viendo por televisión, reciban un saludo, un abrazo. Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos, y que Dios nos dé una noche de descanso en esta noche. Y ahorita pues vamos a disponernos a cenar. Y que Dios bendiga esos alimentos también y las manos que las preparan. Y pues que Dios les bendiga, hermanos, ya que comimos un alimento espiritual bien sabroso, bien rico, la palabra de Dios. También hay que participar del alimento material. Dios les bendiga, buenas noches a todos y gracias por acompañarnos. Ahí viene esa notificación, ¿no? Es la que te mandé. Sí, esa es. Ya le había puesto que sí, approve. Y luego dice, no won't be able to watch this live video unless they're in the Estás acá abajo también, aparte de eso está acá abajo. Como que tiene que ser agregado. A que no me ven ellos aquí.